y de Luz Marina, de Florelisa, Señor, de Fabián, que tú, Señor, eh, nos permitas, Señor, anhelar tu reino, Señor, tu voluntad preciosa, y que aprendamos a gozarnos todos juntos, María Elena, Elizabeth, Claudia, Jorge, Magda, Señor, cada uno de los que estamos aquí, Marcia, Señor, Gloria Patricia, podamos gozarnos en este proceso de discipulado contigo, Señor. Es nuestra oración que podamos ser inspirados en esta mañana por tu palabra, por tu presencia y por tu unción, Señor. Bendigo, Señor, este tiempo, Señor. Bendecimos la vida de nuestro líder, Carlos Jorge Ávila, Señor. Úsalo grandemente también en esta hora, Señor. Él está compartiendo tu palabra en otro espacio con hombres, Señor, en un devocional de hombres. Y hoy nos ha regalado este privilegio de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Que el Señor sea propicio a cada uno de nosotros y que al final de este encuentro podamos tener la certeza de que el que ama nuestra alma nos ha hablado. Para quienes no me reconocen, mi nombre es Darío Gómez Mera. Junto con mi esposa Gloria Patricia, dirigimos una sede de Senfol en Tuluá, Santuario de Bendición. Y qué privilegio poder estar aquí en esta hora de la mañana y compartir un mensaje de inspiración. Hemos, con el Espíritu Santo, titulado este mensaje, este tiempo, El discipulado que inspira. Y quisiera invitarte a reflexionar sobre lo siguiente, en principio. Muchos de nosotros, los que llegamos a la casa del Padre, a su reino, pues inicialmente llegamos con un comportamiento y una actitud de oveja. Y de hecho, muchas parábolas en la Biblia nos asemejan a la oveja por nuestra condición distraída, torpe, rebelde, huidiza, temerosa, necesitada de protección, necesitada de provisión. Lo importante es que no nos quedemos ahí todo el tiempo siendo ovejas, sino que nosotros podamos avanzar, expandirnos en nuestro crecimiento espiritual y podamos alcanzar la naturaleza de discípulo, la esencia del discípulo. Otros optamos por ser seguidores de Cristo. Algunos son seguidores de la iglesia, de la institución. Otros son seguidores de los pastores o de los líderes. A muchos les parece interesante, llamativo, asombroso el personaje llamado Jesús y le siguen, pero pareciera ser que le seguimos de lejos, ¿verdad? Y nos quedamos ahí muchos años mirándolo a lo lejos, mirando las promesas a lo lejos, mirando los milagros a lo lejos. Y la idea es que hoy podamos ser inspirados por el Espíritu Santo para ser verdaderos discípulos de Él. El tercer grupo son los simpatizantes, ¿sí? Simpatizan de la iglesia, simpatizan de la coinonía, del compañerismo. Hay unos que simpatizan de las oraciones tan bonitas que hacemos, de las canciones que cantamos. Hay unos que simpatizamos unos de otros y somos más como amigos sociales y nos quedamos en ese plano. Y entonces quizás al final del tiempo, con el transcurrir de los días, de los años, nuestra vida sigue igual, sigue en derrota, no hay una transformación, no hay un cambio, un testimonio, un fruto que mostrar. ¿Cuál es el deseo, el propósito del Señor? Que seamos discípulos, así nos llamó. Y el gran mandato, la gran bendición, la gran unción, la gran comisión que Jesús nos dejó fue que hiciéramos discípulos, o sea que el discípulo se construye, se forma, es un proceso, como escuchábamos ahora en la alabanza, es un proceso. Muchos de nosotros en las iglesias cristianas vivimos de eventos. Nos emociona la vigilia, nos emociona el devocional, nos emociona un congreso,
la misma reunión familiar es emocionante y vivimos de esa emoción pasajera de 2, 3 horas, mas lo que el Señor quiere es vivir un proceso de transformación con nosotros, un proceso que nos inspire. Él nos llama hijos porque somos sus hijos. ¿Y un hijo qué es? Es una persona obediente, es una persona disciplinada, tiene una disciplina de hogar, de familia. Y entonces en esta casa, la casa del Padre, hay una disciplina, hay un proceso, un debido proceso que nos asegura la transformación, ¿cierto? La victoria de nuestras vidas. También el Señor en su palabra nos llama sus amigos y el amigo inspira, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos inspira realmente de Jesús y a seguir su discipulado? Ese es el propósito de esta mañana, de este tema, y quiero empezar por esa palabra inspiración. Eh, Estuvimos compartiendo con nuestro líder Carlos Jorge Ávila este jueves en Bugalagrande, una conferencia muy potente de neurociencias, su gran tema del cerebro amigable, allá a una población en Bugalagrande. Estuvimos en un grupo vida y ayer estuvimos en un seminario de empresarios y profesionales en Cali. Y me quedó esta palabra, la inspiración, ¿sí? Pudimos compartir con Carlos Durán, también vino desde Uruguay a inspirarnos. Y la palabra inspiración es una palabra muy afortunada, una palabra tripartita. Empieza con in, ¿sí? La palabra introducir, ¿sí? Incorporar. Entonces el Señor quiere que nosotros incorporemos en nuestra vida, ¿cierto? ¿Qué? Inspirare. La segunda palabra de inspiración es inspirare, inspirare, que significa soplo, aliento, espíritu. Entonces, Él quiere que nosotros incorporemos, ¿cierto? La verdad, el poder, la unción, la revelación del Espíritu Santo a través de la acción. Inspiración. Introducir, inspira el Espíritu a través de la acción, no a través de la emoción, sino de la acción. Y para eso quiero invitarles a un hombre que inspiró a Jesús, asombró a Jesús, y ojalá nosotros pudiéramos tener esa capacidad, ¿verdad? De inspirar a Jesús, de impactarlo, así como hizo también la señora del flujo de sangre, que sacó poder de Jesús, ¿cierto? En medio de esa multitud que lo apretaba, lo empujaba, él sintió que alguien lo había tocado y había salido poder de él, y eso lo asombró, y por eso él paró y viró y preguntó, ¿quién me ha tocado? Vamos a reflexionar sobre un caballero que desde niños escuchamos, ¿no? Una frase, una sentencia muy inspiradora de este hombre. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero solamente una palabra bastará para sanarme. ¿Cierto? Desde niños mucho dijimos esa frase. Pues no sé si esa frase esté inspirada, esté introducida, esté metida en nuestros huesos y nosotros podamos dar ese tipo de respuestas como las que dio este caballero, el centurión. Entonces quiero, si tú tienes ahí a mano tu Biblia, y puedes buscar este pasaje que está en Mateo 8:5, donde Jesús sana al siervo, al criado del centurión. Dice que Jesús entró en Capernaum, la ciudad donde él pernotaba, y vino a él un centurión. O sea que si Jesús vivía en ese pueblo, era vecino del centurión. Dice que vino el centurión rogándole con un ruego y le dijo, Señor, de entrada este caballero lo impactó porque lo reconoció como su Señor. No le dijo maestro, rabí, profesor, profeta. No, le dijo Señor. Mi criado está postrado en la cama, está paralítico y está gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré. Y yo voy y lo sano, claro, con mucho gusto. Y respondió el centurión, Señor, otra vez. ¿Eh? Fue inspirado a decirle Señor.
Nosotros realmente tenemos la inspiración de llamarle por Señor, de reconocerle por Señor, porque muchos tenemos una ambigüedad entre Dios, el Señor, el Rey, el Salvador, el Maestro, y a muchas personas nos cuesta reconocer el señorío de Cristo, la autoridad de Cristo. ¿Eh? Es más fácil decirle Dios, porque Dios es como una palabra genérica. ¿Eh? Dioses hay muchos. De hecho, dice Dios de dioses. ¿Mm? Entonces, pero Señor, cuando yo le digo, realmente, ¿quién es tu Señor? ¿Mm? ¿Quién es el Señor? Y yo tengo la capacidad de ser inspirado a siempre hablar del Señor, mencionar al Señor, exaltar al Señor, presentar al Señor, como este centurión que le dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solamente di una palabra. ¿Sí? Tenía una fe potente en este proceso. Entonces, ese primer paso para ese discipulado, ¿cierto? De inspiración es lograr creer, ¿cierto? Que yo pueda creer y como dice en Juan 17, que mi fe pueda inspirar a otros a creer en Cristo. Qué interesante que pudiéramos en esta hora decir a cuántas personas, por lo menos en este tiempo cercano, yo estoy inspirando. Yo para quién soy de inspiración a través de mi fe. Yo estoy inspirando a otros a que crean en Jesús. Es la oración de Jesús en Juan 17. Que el mundo pueda creer en Jesús a causa que nosotros hemos creído. Pero si nosotros no damos testimonio y no damos evidencia a través de la acción, ¿sí? De la inspiración, ¿no? De que creemos en Jesús, de que Él es nuestro Señor como era el Señor del centurión, pues necesitamos ser inspirados para tener esa capacidad de fe, una fe como la de este señor que le dice, yo creo, yo sé, yo estoy convencido que si tú desde aquí das la orden, das la bendición, la palabra de sanidad, el criado se sanará. Porque yo, y viene y le hace una explicación a Jesús, explica su fe. ¿Sí? No solamente creo, ¿eh? Yo solamente nomás está, ay no, yo creo en Dios, ¿m? Ay no, yo creo en Jesús. Yo necesito dar testimonio, explicación de en qué consiste mi fe. Y aquí el centurión viene y le explica a Jesús y al auditorio que estaba ahí, dice, yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Tenía 100 soldados, pero era centurión, tenía una centuria, 100 soldados. O sea, un buen pueblo, tenía una iglesia ahí. Y dice, digo a este, si yo le digo a un soldado, ve, él va. Y si le digo, ven, viene. Y si le digo a mi siervo, haz esto, el siervo lo hace. Yo sé que es la autoridad y yo vivo bajo autoridad. El discipulado implica vivir bajo autoridad, bajo la autoridad del Señor, bajo la autoridad de su palabra, bajo la autoridad de un mentor, de un pastor, bajo la autoridad del Espíritu Santo, controlándonos, guiándonos. Tú y yo realmente vivimos inspirados bajo esa autoridad. ¿O hemos hecho una relación y un Dios a nuestra semejanza? Y ahí vengo a lo que mencionaba atrás, ¿cierto? Yo hago un Dios mental, ¿cierto? Y entonces le obedezco ciertos versículos, ciertos mandamientos, hay ciertas palabras que me llaman la atención, ciertas historias que me emocionan, pero no estoy bajo autoridad. Y el discipulado implica estar bajo autoridad. Y muchos de nosotros vamos al discipulado donde nuestro líder, donde nuestro pastor, y vamos es a justificar y a objetar y a explicar y a los porqués, y no vamos con un espíritu enseñable. Discipulado, la palabra así como analizamos la palabra inspiración, discipulado viene de disciplina, ¿sí? Su raíz latina es discípulos que significa aprender, el que aprende, el discípulo es el que aprende y el que se deja enseñar, el que tiene un
espíritu enseñable. Es inspirado por el espíritu para dejarse enseñar, para dejarse guiar, ¿cierto? La palabra discípulo, viene también del griego matates, que significa aprender, ¿sí? Aprender. Nosotros tenemos la actitud de aprendizaje, de aprender, queremos aprender de Jesús y el aprender implica corrección, implica disciplina y a la gran mayoría de nosotros no nos gusta esa parte. Ese pedacito de la relación con Cristo no nos gusta, no nos seduce, no nos inspira. Entonces, qué bueno que hoy pudiéramos orar al Señor diciendo, Señor, pues como dice nuestro líder, te tengo una mala noticia. Mi Señor, a mí no me gusta tu disciplina, a mí no me gusta tu enseñanza. Ayúdame, colócame el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que yo quiera aceptar tu disciplina, para que yo quiera aprender tu palabra, para que yo pueda ser como este centurión. Pues resulta que al oírlo Jesús, dice en el verso 10, se maravilló Jesús. ¿Mm? O sea que este centurión inspiró a Jesús. ¿Mm? Inspiró a Mateo a que dejara esta historia aquí escrita para usted y para mí. Y le dijo a los que le seguían, entonces, ¿sí ve? Hay unos que son seguidores, pero hay unos que son discípulos. A esos que seguían ahí la multitud, entonces les dice, de cierto, cierto. Les digo, no tengan duda, les aseguro que en todo Israel yo no he hallado tanta fe que nosotros pudiéramos escuchar en nuestro corazón, en nuestro interior, que Jesús nos diga eso. En toda Colombia, en todo Popayán, en todo Cali, en todo el Valle del Cauca, en América entera, yo no he encontrado una que tenga tanta fe como la que tiene Lucy, como la que tiene Rosa, Clarita, Elizabeth, Flor, Patricia. No he encontrado uno como Nelson, como Jorge. No he encontrado una como Patricia que crea de esa manera. Y les digo además, que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados de las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Mas los hijos del reino, y habla de ese reino de Israel, serán echados. ¿Mm? Muchos de esos simpatizantes, muchas de esas ovejas se van a extraviar, ¿cierto? Muchos de esos seguidores se van a extraviar, se van a perder porque no tienen un discipulado, porque no tienen una disciplina, porque no aceptan una autoridad espiritual que les inspire. Y entonces Jesús remata este encuentro diciéndole al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado, en esa misma hora, se cumplió esa palabra profética ahí. ¿Sí? La palabra profética del centurión se cumplió. Dijo, di una sola palabra y él se sanará. Y en ese momento, la palabra fue lanzada y se sanó el criado en esa misma hora. El segundo paso de este proceso de discipulado, de este proceso de disciplina, tiene que ver con el arrepentimiento que inspira. ¿A usted qué personaje de la Biblia lo inspira que se ha arrepentido realmente? No nos podemos quedar solamente creyendo. Tenemos que avanzar al siguiente escalón y es el arrepentirnos. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos. Pues yo quiero sugerirle, impactarle, llamarle la atención con David, ¿cierto? David fue un hombre, dejó ahí su Salmo 32 y su Salmo 51, ¿cierto? Eh, en el Salmo 39 le dice, 139 el mismo David le dice al Señor, examíname, oh Dios, ¿cierto? Del 39, 139, 23, Salmo 139, 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad, de maldad, de pecado,
y guíame en el camino recto, en el camino eterno. ¿Cierto? Sus salmos están llenos de arrepentimiento. Sus salmos están llenos de perdón, de clamor, de súplica. David realmente era un hombre apasionado con el arrepentimiento. ¿Eh? Una mujer que se arrepintió en la Biblia, María Magdalena, ¿cierto? El Señor le expulsa 7 demonios y ella no se queda como seguidora, no se queda como simpatizante. ¡Ay, tan chévere! Que ya soy una nueva persona, ¿no? Ella adquiere un compromiso y se convierte en esa primera evangelista, en esa precursora de ir a ser discípulos, de ir a ganar otros para Cristo. Cuando una persona se ha arrepentido, cuando un discípulo se arrepiente, pues viene un proceso, ahí empieza el proceso, se empieza a hacer notorio el proceso y entonces hay una conversión que inspira a otros. Pregunta, pregunta. Nuestra conversión, nuestro arrepentimiento está inspirando a otras personas. Nuestros más inmediatos, ¿cierto? Los que viven con nosotros, los que se relacionan, nuestros compañeros de estudio, de trabajo, nuestros vecinos, nuestros colegas, están viendo en nosotros esa conversión, esa transformación. Y aquí aparece un personaje que nos inspira y es Pablo, ahí en Hechos 9, ¿sí? En el libro de Hechos, pues uno de las conversiones emblemáticas, ¿cierto? De la historia de la salvación es la conversión de Saulo, ¿no? Tanto así que él se llamaba Saulo, pero después de ese encuentro cara a cara con Jesús, ¿cierto? Cuando él le dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Cosa dura te es dar coces contra el aguijón. Y Pablo, temblando y temeroso, le dice, Señor, mire, otra condición, ¿cierto? El que se arrepiente, el que se convierte, el que ha creído realmente en Jesús, le llama Señor. Dice, ¿qué quieres que yo haga? De una, ¿cierto? Sería nuestra pregunta esta mañana. ¿Qué quieres que haga, Señor, para que yo pueda inspirar a otros a ser discípulos? ¿Cómo puedo inspirar a otras personas, a mi familia, a mis más inmediatos, para que ellos crean, para que ellos se arrepientan, para que ellos se conviertan, para que yo también pueda empezar a ver esas vidas transformadas, que inspiren a otros a, a engrosar las filas de este gran reino, este gran ejército del Señor? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. O sea, orden, autoridad, disciplina. O sea, a partir de este momento, tú vas a entrar en una disciplina, ¿no? A partir de este día, tú vas a entrar en una disciplina, porque eres mi discípulo, le dice el Señor. Y entonces ahí sigue la historia, ya le presentan a Ananías y el Señor le habla a Ananías y Ananías viene y mentorea a Pablo y entonces su conversión es tan eminente, tan notoria, que dice en el verso 20 que él empieza de una a predicar en Damasco. Él iba para Damasco, ya entra al pueblito y entonces él empieza a contar, a demostrar, dice que él demostraba que Jesús era Cristo, ¿cierto? Nosotros ahora tenemos que demostrar que Jesús, el Cristo, es nuestro Señor, ¿sí? Esa es nuestra tarea, ¿cierto? Eso es lo que el Señor quiere que nos inspiremos en este tiempo. Cuarto paso, para los que pronto están en la comodidad de ir escribiendo el uno a uno. El primero era creer, el segundo arrepentirnos, el tercero convertirnos, el cuarto es entrar en una vida de adoración, de intimidad, de deleite con el Señor. Deleítate a ti mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda tu camino a Él y Él hará. ¿Mm? Entonces, la adoración es una adoración que inspire. ¿Eh? Y ahí volvemos y encontramos a hombres como David, que dejó 150 salmos, 150 adoraciones para inspirarnos a tener comunión íntima, a tener deleite con el Señor. Tenemos a Abraham, que donde llegaba levantaba un altar.
construía un altar, edificaba un altar delante del Señor. Nosotros somos llamados, somos inspirados por el Espíritu. Inspiración, ¿cierto? El, el inspirare, el soplo, el aliento de vida nos inspira a adorarlo todo el tiempo, mientras vamos en la moto, mientras vamos en el auto, mientras trabajamos, mientras cocinamos, mientras enseñamos, mientras hacemos la vida aquí en este planeta. Somos inspirados y llamados a estar adorando al Señor. Si tú eres un adorador que inspira, un adorador que... Y la adoración, por ahí hay un cántico, ¿no? También creo que es de Jesús Adrián Romero, dice que mi obediencia es mi mejor adoración, ¿cierto? Mi obediencia, mi disciplina es mi mejor adoración. Adoración no es solamente cantar, ¿cierto? Y emocionarnos con un cántico, con un salmista, sino que la adoración implica renuncia, humillación, sometimiento, ¿m? Negarme a mí mismo, reconocerle en cada ámbito y en cada circunstancia, en cada momento de nuestra vida al Señor, que Él es mi Señor, así como el centurión, así como la señora Sirofenicia, que también tuvo un encuentro con Jesús y a pesar de que Jesús le dice que la salvación es para los hijos de Israel, ella le dice y conmueve, inspira también a Jesús y le dice, pues Señor, aún los perrillos comen migajas de sus amos. Aún yo estoy dispuesta a esperar aquí a que caiga una migaja de ti. Y necesito esa migaja. Necesitamos esa gota de sangre, necesitamos ese pedacito de pan, esa migaja. Y qué buena esa imagen. Aparece ahí como una antesala, como una tipología del pan, ¿cierto? Que vino a representar, el pan vino a representar el cuerpo de Cristo. Ella le pide una migaja de pan. Ella dice, yo necesito tu provisión, yo necesito de ti y se convierte en una adoradora, ¿cierto? La mujer que derramó el perfume más caro, más costoso, más precioso, ¿cierto? De mejor aroma y secó limpió los pies de Jesús con sus cabellos y los lavó con sus lágrimas y lo perfumó, lo ungió. Eso también, ese fue un momento de inspiración, tanto así que Jesús dice que en todo tiempo donde se predique el evangelio, se hablará de ella. Y hoy esta mañana se está cumpliendo esa palabra profética. Estamos hablando de esa muchacha que se atrevió a adorar al Señor, ¿eh? Fue inspirada para adorar, que nosotros hoy podamos ser inspirados para adorar al Señor en todo tiempo, en toda circunstancia. Paso quinto, en este proceso de discipulado, creer, arrepentirme, convertirme, adorar al Señor. Y cuando eso ha ocurrido en mi ser interior, pues empieza a ver el crecimiento espiritual, empieza a ver vestigios de madurez y aparece un hombre como Pedro, ¿cierto? Que inspira allí en esa carta. Si usted me puede alcanzar allí en Pedro, la segunda carta de Pedro, cómo ese Pedro impulsivo, ese Pedro sanguíneo, ese Pedro que lo quería todo solucionar a la brava con espada, es transformado, se convierte, es inspirado a ser otra persona. Y el Pedro de los evangelios es un Pedro totalmente diferente al Pedro de esta segunda carta, donde en el capítulo 1 verso 3 dice, como todas las cosas pertenecen a la vida, mire, empieza con una elocuencia, y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ya era un escritor. Ya no era, no, vamos contigo hasta la muerte, ¿cierto? Y saque la espada y tire la red. ¿eh? No, ya se había asentado su emocionalidad, ya había pasado por un proceso de discipulado, de disciplina, proceso de autoridad. Y fruto de ese proceso de autoridad y de disciplina aparecen estas palabras, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandiosas promesas para que por ellas lleguemos a ser partícipes tú y yo de la naturaleza divina, de esa esencia, habiendo huido de la corrupción. El discípulo huye de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia,
de la lujuria, de la laxivia, de todos estos pecados. Ustedes también pongan toda diligencia, acción, inspiración, acción, pongan diligencia en esto mismo y añadan acción, añadan a la fe virtud. No se queden solamente en la fe, pongan virtud y añadan, muévanse y súmenle a la virtud conocimiento, estudien, quieran ser enseñables, ¿sí? Sean discípulos, el que quiere aprender, el que se deja enseñar, adquiere conocimiento y a ese conocimiento le agrega dominio propio, disciplina, dominio propio, disciplina. Y al dominio propio, a esa disciplina, paciencia, inspiración, porque estamos llenos del Espíritu Santo. Y a esa paciencia, entonces, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal, inspiración, ¿cierto? El afecto fraternal es inspiración. Y a ese afecto, inspiración, el amor ágape. Porque si estas cosas están en ustedes y en mí y abundan en nosotros, no nos dejarán ociosos y sin fruto, sino que fructificaremos, nos expandiremos, mostraremos el fruto y otros crecerán y creerán y querrán ser discípulos del Señor a través del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La gente dirá, esta persona conoce a Cristo, Verónica conoce a Cristo, Lucy conoce a Cristo, Luz Marina ha estado con Cristo, Marcia, María Elena, Elizabeth, conocen a Cristo. Claudia, Patricia, Nelson, conocen a Cristo y tienen fruto de Cristo. Qué inspiración tan grande, ¿cierto? Nos dejó el Señor a través de estos hombres que se sometieron al discipulado que inspira, al discipulado de Cristo, al liderazgo de Cristo. Paso 6. Una persona que cree, que se arrepiente, que se convierte, se hace un adorador, que empiece a crecer, ¿cierto? En su fe, que empieza a madurar. Por naturaleza, esa inspiración se le convierte en servicio. Dice, ¿yo cómo sirvo al Señor? ¿Cómo hago para que este reino, para que esto crezca, para que esto se establezca en todo espacio, en mi empresa, en el colegio, en la universidad, en la casa, en el vecindario, en el club, en el gimnasio, allá donde tú vas? Y nos volvimos servidores de Él, siervos de Él, que nosotros podamos inspirar como aquellos hombres ahí, esos primeros servidores que se fueron consolidando en Hechos 6, ¿cierto? Esa elección de esos siervos que tenían unas cualidades. Primero, buen testimonio. Dice aquí en Hechos 6, 3, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, inspirados, inspira, Espíritu Santo, por la acción, inspirados por el Espíritu Santo, llenos de sabiduría, a ellos encarguémosles, ¿cierto? Estas tareas de servir, mientras nosotros nos encargamos de aquí, de la palabra, de la oración. ¿Y qué se necesitaban? Hombres llenos de fe, llenos del Espíritu Santo. Y fueron presentados a los apóstoles y se les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos, no de las ovejas o de los simpatizantes o de los seguidores, no, ya aquí eran discípulos. ¿Eh? Se multiplicaba grandemente en Jerusalén y todos obedecían a la fe. Aún los religiosos, dice, ya obedecían a la fe. Entonces, el servicio es una muestra, es un fruto de esa inspiración del Espíritu Santo. Que cada uno de nosotros tenga un servicio. Cada uno de nosotros tiene un don, tiene unos talentos y tiene unas habilidades. Así el Señor nos diseña, ¿sí? Nos envía a su reino, nos introduce en su reino con unos dones del Espíritu, con unos talentos que desarrollamos nosotros y con unas habilidades que nosotros podamos colocar esos dones, esos talentos, habilidades al servicio del reino de Dios y podamos allí en su iglesia, allí en la comunidad, realmente dar testimonio de un discipulado que inspira. Eso me lleva a los dos últimos pasos, y es que yo me convierto en un discípulo, que inspiro a otros a querer ser discípulos. Y entonces no puede quedar esta mañana por fuera el amigo Timoteo,
¿cierto? El mejor discípulo de Pablo. Pablo se convierte, Pablo empieza a predicar, Pablo empieza a ser discípulo, Pablo empieza a crecer, vive este proceso, cree, se arrepiente, se transforma, se convierte, es un adorador, empieza a servir al Señor y entonces él deja a su buen, a su buen discípulo, ¿cierto? Se multiplica en otro y entonces encontramos en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo segunda de Timoteo 2:1, dice, tú pues, hijo, le habla Pablo ya a su hijo, a un hijo obediente, a un hijo disciplinado. Le habla al discípulo de mostrar que es Timoteo. Le dice, esfuérzate. Otra vez, acción. Inspiración. ¿Mm? Esfuérzate en la gracia. ¿Y qué es la gracia? Es inspiración, ¿cierto? La gracia es inspiración de Cristo Jesús. Dice, en lo que has oído de mí ante muchos testigos. Y esto encarga, lo que hemos aprendido del Señor, lo que hemos recibido de Él, esto encarguémoselo a otros hombres, a otras mujeres, que sean fieles, que sean idóneas para enseñar, para dejarse enseñar, para ser discípulos y que quieran hacer discípulos a otros. Y de ahí pues él dice que, y nos advierte, miren, van a haber penalidades como un soldado, como el centurión. No se enreden en los negocios de la vida para que usted pueda agradar al Señor. Y hágalo como un atleta. El atleta es un hombre de acción, ¿cierto? El atleta vive de la inspiración, de alcanzar la meta, de lograr la presea, ¿cierto? El reconocimiento. El labrador es inspirado para sembrar, ¿eh? Tiene que creer que al sembrar va a haber el fruto, va a haber la cosecha y que de la cosecha va a tener su manutención. El labrador participa de los frutos, pero primero tiene que trabajar. Considera esto, le dice Pablo, y el Señor te dé entendimiento, te dé inspiración en todo esto. Y finalmente, pues cuando yo ya me multiplico y doy fruto y tengo un discípulo, por lo menos uno, pues me convertí en un líder. Y entonces se logra este llamado que tenemos como centros de formación y liderazgo cristiano. Ya soy líder porque ya di vida, ya inspiré a otro a través de un proceso de discipulado para que ese nuevo también quiere inspirar a otros. Y entonces vemos ejemplos como Moisés, que nos dejó a Josué, Pablo nos dejó a Timoteo, Elías nos dejó a Eliseo, ¿eh? Jesús nos dejó a Pedro y todos sus compañeros. Qué bueno que nosotros pudiéramos inspirarnos. Quiero terminar con esta despedida, este epílogo que el Señor le deja a Moisés, ¿no? Oiga, está en Deuteronomio 34:7. Dice, era Moisés de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor, no perdió su inspiración. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab durante 30 días. Mire cómo sería esa inspiración, ¿eh? Que su pueblo, sus discípulos, lo lloraron 30 días. Y cumplido este tiempo de luto y de lloro, Josué, el discípulo, lleno del espíritu de la sabiduría, inspirado por el espíritu que le dejó Moisés, ¿cierto? Que Moisés le sembró, que Moisés le transfirió, ¿cierto? Ese espíritu de liderazgo, ese espíritu de batalla, de conquista, de obediencia, de disciplina, de adoración, porque Moisés también fue un adorador en el desierto. Moisés había puesto las manos sobre Josué y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová le mandó a Moisés. Y dice, miren, verso 10, y nunca más se levantó un profeta en Israel como Moisés, que haya conocido a Jehová cara a cara.
Nadie como él en todas las señales y prodigios que el Señor lo envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda la tierra, y en el gran poder y en los hechos maravillosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Qué hermoso que al final de nuestros días, de nuestra historia, nosotros tengamos un epitafio o un epílogo como este, que puedan decir, oiga, esa persona me inspiraba a mí, ese cristiano. A mí Rosa me inspiraba, Argenis me inspiraba, ¿cierto? Oiga, Lucy es mi inspiración. A mí Elizabeth, Claudia, León, Gloria me inspiran. Patricia me inspira. La fe, el arrepentimiento, la conversión, la adoración, el servicio a estas personas, la adoración, su liderazgo me inspiran. Que nosotros podamos quedarnos con esta palabra, meditándola en este día y que se ponga en acción, que seamos de inspiración a través de un proceso discipulado, de una disciplina de querer aprender del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de su palabra, de su verdad, que es perfecta, que es buena y que es agradable. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. No sé si alguien quiere compartir un testimonio de lo que esta palabra le ha dejado, si alguien lo quiere escribir en el chat o si alguien quiere, puede abrir su micrófono y nos quiere dar un testimonio para la gloria de Dios de lo que le ha significado escuchar este mensaje de inspiración, de ser inspirados para ser discipuladores, para ser discípulos y para ser muchos discípulos para el reino de Jesús. Que Dios les bendiga, que el Señor les inspire en este tiempo a ser discípulos. ¿Alguien nos quiere compartir? Si no, para despedirnos, para orar. Padre Dios, una vez más te damos gracias, Señor, por tu inspiración, por tu palabra que inspira, por tu espíritu, Señor, que se mueve en nosotros, en medio de nosotros y sobre nosotros y nos mueve, nos lleva a la acción, como estos hombres que tú hoy nos recuerdas, de estos personajes que hemos escuchado esta mañana, pues que ahora nosotros seamos los personajes, que nosotros seamos los personajes de esta historia de inspiración, que nosotros podamos a través de nuestra fe, de nuestro arrepentimiento genuino, nuestra conversión, a través de nuestra adoración, de nuestro crecimiento, de nuestra madurez, de nuestro servicio, a través de reproducirnos en otro discípulo, nosotros alcancemos ese liderazgo para el cual tú nos llamaste. Tú nos llamaste de las tinieblas, de la oscuridad, nos trasladaste a tu reino admirable de luz, de poder, de unción y de bendición para que el mundo pueda creer a causa de que fuimos inspirados por ti, que nosotros seamos agentes de inspiración para muchos, Señor. Esa es nuestra oración, es nuestro desafío en esta mañana, en esta temporada. A ti te damos gloria, te damos honra y alabanza en Cristo Jesús y bendecimos a cada familia aquí representada. Bueno, Florelisa levantó la manito. Si nos quiere compartir algo después de este amén que sale de nuestro corazón, de nuestros labios, pues escuchamos a Florelisa que levantó la manito.